Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto, prepárate para este mensaje de Isaac Cortés. Amén, pues hoy quiero hablarte un poquito de un tema que he titulado Rompiendo Cadenas. Y hoy vamos a hablar de uno de esos pasajes más significativos en la Biblia, donde dos hombres, Pablo y Silas, están encarcelados de manera injusta simplemente por estar haciendo su chamba, por estar haciendo su trabajo, y están en esa prisión de manera injusta, pero hay algo increíble que sucede en ese lugar. ¿Por qué no me acompañas el día de hoy? Vamos a entrar de lleno a la palabra en el capítulo de Hechos, versículo 16, capítulo 16, versículo 25. Y si estás ahí conmigo, si no lo vamos a tener aquí en pantalla, la palabra dice, a eso de la medianoche. Qué increíble cuántos problemas tan significativos pasan después de la medianoche. Yo me acuerdo tantas veces que hemos salido después de la medianoche para un problema significativo. ¿Sí o no? Es cuando te hacen la llamada que dices tú, ¿quién me está llamando? Cuando sabes que es importante. Después de la medianoche. Dice que después de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos. Di conmigo, orar y cantar. Orar y cantar. Subráyalo, así como que ahí en tu Biblia, enciérralo. Comenzaron a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. Versículo 26 dice que de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. ¡Wow! Después de una canción. Y checa lo que sucede. Dice que al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Por un tiempo de oración y adoración. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, ¡Ey, ey, ey! No te hagas daño. Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Dice, luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y aquí es donde empieza este proceso. Le dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Versículo 32, y dice que fue en ese momento que le expusieron la palabra del Señor. Fue en ese momento que se predicó. Fue en ese momento que se expuso una palabra frente a ellos. Expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. Una de las historias creo que más conocidas acerca de dos hombres que fueron injustamente encarcelados, pero que algo tan increíble, un milagro tan significativo, no solamente en su interior, pero también en lo exterior, no solamente en lo que es espiritual, pero también en lo que es físico, tembló. Algo tan significativo como en ese lugar, dos hombres que sin duda el mundo quiso silenciarlos. Porque el mundo le encanta cuando tú y yo todo está bien y estamos gritando, ¿no? Tenemos el highlight de todo en nuestro Instagram, en nuestro Facebook. ¡Ay, qué bien! Pero llegas a poner una mala noticia. A nadie le gusta. A nadie le gusta escuchar eso de las malas noticias. Pero nuestra alabanza tiene el poder. Y tienes que recordar esto en toda situación o ocasión. Tiene el poder de romper cadenas. Tiene el poder de transformar cualquier situación. Y yo sé porque al ver este pasaje me doy cuenta que Pablo no solamente su alabanza lo llevó a librar a todos los que estaban ahí, pero hasta su enemigo llegó a ser aquella persona que lo ayudó al final. Ese es el poder de tu alabanza. Ahora, yo soy de esos que crecí en una iglesia pentecostal. Así que estoy acostumbrado a ver a personas levantar sus manos, llorar y decir, ¿por qué hablan de repente en otros idiomas? Estoy acostumbrado a ver ese tipo de personas. Yo crecí en una iglesia donde al inicio se cantaban himnos de gloria. Amén.
de aquellos que cantaban cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvan y en su patria lleguen ya y que se ha pasado lista ayer. Ay, también estuve cuando hubo esa generación de coritos, ¿no? Alabaré, 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 alabaré. ¿Sabes a cuál me refiero? Ay, ahí lo siento, se empieza a mover. O inclusive esos tiempos de los estilos judíos, ¿no? Los muros caen, los muros caen. Híjole, y empezaban todos de que, ¿y dónde salió eso? No somos ni judíos, estábamos todos ahí. Pero ahí estaban. O inclusive esos tiempos de adoración donde la gente empezaba, renuévame, Señor Jesús. O cuando cantábamos salmos o cantábamos pasajes bíblicos como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Mueve el corazón de adoración. Esos eran los tiempos en los cuales veíamos que la gente cantaba: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa podrá separarnos de este amor. Recuerdo en aquel momento donde por primera vez al ver a la gente dice: ¿por qué la gente levanta sus manos? Pero hay un sentimiento de admiración en el ser humano que nos hace levantar las manos. Lo vemos reflejado en cualquier exposición de algo increíble. Cuando ves a alguien en un concierto, de repente hay una tendencia de levantar nuestras manos. Y yo me acuerdo en aquel lugar que hubo algo en mi interior que me sentí libre y desatado aquel día que levanté mis manos. Aquel día que dije: ¿por qué la gente lo hace? Porque hay un sentimiento de rendición y adoración a nuestro Dios. La palabra habla de esto en Salmos: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Pero hoy estamos tan acostumbrados a alzar nuestras manos a aquellos que a lo mejor traen un gran talento. Escucho canciones todo el tiempo de Taylor Swift, de Shakira, de Peso Pluma, hasta de K-Pop Demon Hunters también. Muchas iglesias, inclusive el día de hoy, he llegado a estar ahí, están siendo dirigidas por talento, pero mi hermano, el talento no rompe nada. El talento no rompe el yugo, solamente la unción y la intimidad con el Padre rompe el yugo. Y yo quiero invitarte a esta intimidad de estos dos hombres que tenían la unción del Espíritu Santo para romper cadenas, y no solamente cadenas de opresión, pero cadenas físicas en un lugar físico donde su presencia se manifestó de manera física. Ese es Dios. No solamente un Dios espiritual, porque cuando tú y yo cantamos, ojo, estudios revelan constantemente que cuando cantamos juntos, nuestro corazón late en el mismo latido. ¿Quién hizo eso sino un creador que sabe que en su presencia hay plenitud de gozo? ¿Quién lo hizo? Pero estamos tan acostumbrados a solamente ver talento. ¿Y qué crees? Cuando tú tienes intimidad con el dador de los talentos, te lo puede dar. Pero Dios el día de hoy está buscando a personas que tengan un corazón auténtico y genuino por seguirlo. Personas que tengan humildad en su presencia. Personas que tengan corazones dispuestos, porque no es talento lo que crece a la iglesia, mi hermano, es sumisión y obediencia que trae a la audiencia. Dios está buscando adoradores que no tengan vergüenza, porque yo no me imagino a Pablo y Silas cantando en voz baja ese día, porque todo lo que hay dentro de mí, no. Creo que no estaban en silencio en ese lugar. Creo que Dios busca adoradores que sigan creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Adoradores que crean que la Biblia es la palabra de Dios. Que crean que Jesús murió y resucitó en el tercer día y que viene por su iglesia. Que crean que Jesús sigue salvando, sigue sanando, sigue regresando por su iglesia y que tiene preparado una casa en la eternidad. Sigue bautizando con sus dones y su Espíritu Santo.
Eso es lo que busca el día de hoy. Por eso la palabra dice en Salmos 47:1, pueblos todos, batid las manos y aclamad a Dios con voz de júbilo. No en silencio. Porque me ha tocado ver adoradores que están en silencio. ¿Pero qué crees? Los he visto en la pachanga y no hay silencio. Los he visto cuando anota su equipo favorito, los Rayados del Monterrey, y dicen ¡Gol! O Tigres, o el que les guste, no importa. Pero lo he visto. Pero en la presencia de Dios no podemos entrar con plenitud de gozo. No podemos entrar con manos alzadas y decir, a ti me rindo. Podemos hacerlo en su presencia. Podemos gritar, podemos proclamar el evangelio no por juicio, sino por amor. Que tu alabanza sea más grande que tu canción. Y créeme, a Dios no le interesa el sonido de tu voz, le interesa la postura de tu corazón. Eso es lo que le interesa. ¿Cómo llegas a cantar el día de hoy? ¿Por qué es que adoramos, iglesia? Hoy quiero decirte 3 puntos de por qué adoramos. Número 1, adoramos a Dios por lo que Él ha hecho. Y ojo, adoramos a Dios por lo que Él ha hecho. A veces olvidamos lo que Él ya ha hecho. Y quiero recordarte esto, Él sigue siendo fiel. Dios es bueno. Aún en la tempestad, Dios es bueno. Dios es bueno. Y no sé tú, pero veo a Pablo y Silas en esta situación que se veía uno de los peores días de su vida. Y adoraron porque sabían que Dios tenía el poder de sacarlos de esa situación. Sabían y conocían el poder auténtico del Dios que servían. Y hay algo que causa en nuestro interior el saber que hay un Dios que lo controla todo. Hay algo que ocasiona en nuestro interior el saber que nuestro Dios todas las cosas las obra para bien para aquellos que aman a Cristo. Y yo no sé tú, pero eso nos da un sentimiento de paz. Hace algunos meses mi esposa y yo fuimos a un concierto mientras que estuvimos fuera, y en ese concierto yo soy de esos que, te voy a ser sincero, no me gusta preparar nada. Pero lo que me fascina es que me casé con aquella que prepara todo. Y ese día yo no sabía ni la hora que nos íbamos, ni a dónde me iba a estacionar, ni el asiento nada. Pero te voy a ser sincero, el saber que alguien ya tenía todo arreglado me traía mucha paz. Que podía seguir su visión de decir, vamos a irnos a esta hora. Claro. Vamos a estacionarnos. Aquí está, sin problema. Había una paz, el saber que ya estaba todo preparado. ¿Y qué crees? Nuestro Dios es aquel que controla y sostiene el futuro. Ya lo tiene todo controlado. Tiene el poder para transformar cualquier situación, aún en medio de la tempestad. Y si algo que veo de esto Dios lo veo reflejado, que su brazo de poder nos puede sostener en cualquier circunstancia, situación que estemos pasando. Cuando mis niñas eran chiquitas, hoy ya están grandes y no quieren ni hablarme, pero ese tiempo, no es cierto, las amo. Pero ese tiempo cuando estaban chiquitas estaban aprendiendo a andar en bicicleta, y me acuerdo muy bien ese momento cuando empezaban a darle, y una de ellas me dijo así, fervientemente, yo puedo. Dale, yo puedo. Y al momento que se subió a la bicicleta, ahí va, y empieza a darle, y dice, ¿ya ves? Yo puedo, sin saber que yo estaba sosteniendo toda la bicicleta cuando íbamos avanzando. Sin saber que mi brazo tenía más poder que todo lo que ella estaba haciendo ese día. ¿Qué crees? Su brazo de poder tiene más poder que todo lo que tú y yo podamos hacer. Él nos puede sostener, aun cuando sintamos que vamos solos, Él está sosteniéndonos. Va junto con nosotros. Por eso Efesios dice, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Otra versión dice, más de lo que podamos creer o imaginar. Por eso, número 2, alabamos a Dios, porque Él va a hacer mucho más
de lo que podemos imaginar. ¿Lo crees, iglesia? Dios va a hacer mucho más de lo que tú y yo anticipamos. Aquí está Pablo y Silas solamente cantando. Y sin embargo, lo que Dios hace es mucho más de lo que ellos puedan soñar o imaginar. Dios hace mucho más en ese lugar. Pero a veces subestimamos un tiempo en su presencia, una semilla que Él está plantando y decimos, pues ¿eso qué va a ser? Pero ¿qué crees? Todo comenzó en nuestras vidas con una semilla. Todo comenzó en nuestra caminata junto con Él con una semilla. Así que mi hermano, no minimices la semilla que Dios está plantando en tu vida el día de hoy. No minimices lo que Dios puede hacer a través de un tiempo estando bañado en su presencia, lo que Dios puede hacer crecer junto contigo en intimidad. No lo minimices porque muchos de nosotros podemos ver a la semilla como algo pequeño, pero ¿qué crees? Dios ya ve en ti un árbol robusto que da fruto a su tiempo y que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que ve en ti. Pablo y Silas no solo cantaban, sin embargo Dios hizo mucho más y abrió las puertas de esa cárcel ese día. Y número 3, adoramos a Dios porque fuimos hechos para adorar. Fuimos hechos para adorar. Lo vemos reflejado aún en esos conciertos masivos. Somos el único ser en este planeta que puede crear música de esta manera. Y cuando ves inclusive a personas que no son creyentes, pero hay un momento emotivo muchas veces en medio de ese estadio que te inclina, o hay un sentimiento que te inclina a levantar tus manos y a sentirte libre. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para adorar. Fuimos hechos para adorar. Pero Dios no lo está haciendo solamente porque Él necesita la alabanza. ¿Qué crees? Él sigue siendo Dios y tú y yo no lo alabamos. Pero Él lo hace porque sabe que tú necesitas la alabanza. Tú necesitas eso en medio de tu adversidad. Y te darás cuenta lo que la alabanza hace en ti. Dios quiere seguir creciendo algo en ti, pero es en medio de la alabanza. La Biblia lo dice, que su espíritu se mueve. En medio de la adoración. Pablo y Silas estaban en ese lugar donde comenzaron no solamente a orar, la palabra dice, pero existió un canto que comenzó de ellos, un cántico de un clamor significativo, un cántico que los llevó a hacer mucho más de lo que ellos pudieran soñar o imaginar, un cántico desde su interior. Yo quiero decirte de esto porque Satanás quiere constantemente robar tu cántico, hermano. Quiere robar tu oración porque sabe que si la roba, tampoco hay oportunidad para tu familia. Tampoco hay oportunidad para tu futuro, tampoco hay oportunidad para tu ciudad si la roba. Entonces está constantemente intentando robar tu adoración. ¿Y sabes por qué? Porque es el único lugar donde Él no puede volver. Ese es el lugar donde Él fue caído, derrotado, expulsado, siendo el primer líder de alabanza. Se expuso con orgullo y Dios lo sacó. Por eso cada vez que tú y yo cantamos, le recordamos del lugar que Él no puede devolver. Así que el día de hoy quiero animarte que aún en la tempestad o en el tiempo que te sientes atado a esa prisión, sigue adorando. Sigue levantando una exaltación, sigue levantando tu adoración, sigue levantando tus manos por tu familia, sigue levantando tus manos por tus hijos, sigue levantando tus manos por tu generación, sigue levantando tus manos por tu ciudad, sigue levantando tus manos porque Dios hará mucho más de lo que tú y yo podemos imaginar. Amén, amén. Lo vemos con estos dos hombres, que su intención era levantar una adoración. Pero antes de que existiera un avivamiento en ese lugar, antes de que existiera una plataforma para predicar el evangelio, luces, humo, todo esto, existieron dos cosas en ese lugar: oración y canción. Oración y adoración. Ese es el fundamento de nuestra fe. Antes de que hubiera un sermón, hubo oración y una canción. El ser cristiano, todos sabemos, no es fácil. Pero ¿qué crees? Es simple. Oramos y cantamos. Oramos
y cantamos. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento para continuar adelante, para seguir adelante en medio de la adversidad. Y el día de hoy quiero ser sincero y quiero hacerte esta pregunta y llevarla a tu corazón. ¿Puedes encontrar tu alabanza en medio de tu dolor? ¿En medio de tu prueba? ¿En medio de tu aflicción? ¿De tu enfermedad? ¿Puedes seguir adorando? Puedes. Porque no siempre es fácil. Decimos, levantamos las manos cuando todo va bien, pero ¿qué pasa cuando todo va mal? ¿Cómo te sientes en ese lugar? Esta historia nos invita a que en medio de nuestra prisión, a mantenernos fuertes, aún en la oración y en la adoración. Porque si algo que veo de estos dos hombres, en ese lugar donde hubo oración y adoración, como te lo dije, no los veo callados. Señor, ayúdanos a seguir adelante. No. Los veo desesperados por lo que está sucediendo, y yo creo que el día de hoy Dios está levantando en nosotros una oración ferviente. Como cristianos ya no necesitamos oraciones tímidas. Tiempos desesperados levantan oraciones desesperadas. Tiempos desesperados levantan a cristianos que buscan con honestidad el mover de la presencia de Dios. La oración abre la puerta a lo sobrenatural. Pero no creo que estos dos estaban en medio de esa prisión y lo estaban haciendo de manera pasiva. Creo que había un mover, un avivamiento en su corazón de decir, quiero ver a Dios moverse. Ahora, no me malentiendas, fue el peor día tal vez de sus vidas. Fue en ese lugar donde tal vez antes de que sucediera todo este lugar de la prisión, tal vez estaban orando cuando los estaban golpeando y decían, Dios, sácanos de esto, por favor. Y a lo mejor en ese momento, al llegar a la prisión, lo primero que se preguntaron fue, ¿por qué Dios no contestó nuestra oración? ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos que llegar hasta este lugar? ¿Por qué? ¿Por qué pasó ese accidente en nuestra casa de manera injusta? ¿Por qué llegó esta enfermedad sin avisar? ¿Por qué llegó este dolor? ¿Por qué tuvimos la pérdida de ese bebé o de ese hijo? Esa pérdida de ese trabajo. Porque creo que nuestro Dios, para algunos, escúchame bien, creo que está despertando en ti una nueva canción. Y solamente lo puede hacer a través del proceso. Creo que está despertando en ti un milagro más grande para romper cadenas. Yo imagino a Pablo y Silas. Pudieron estar decepcionados, pero ¿qué hicieron? Oraron. Pudieron estar tristes, pero ¿qué hicieron? Adoraron. Pudieron estar confundidos, pero levantaron una canción. Me imagino cuando los que estaban ahí golpeando alrededor, inclusive cuando estaban orando para que Dios contestara su oración y decir, ¿por qué no lo hizo Dios? Pero no importa si no lo hizo, voy a seguir orando, voy a seguir cantando, voy a seguir adelante. No importando la tempestad, aún en medio de mi dolor, seguiré cantando y levantando mi exaltación. Este es el corazón de Pablo y Silas, porque aunque pasaron por el tiempo de adversidad, el tiempo de oración, llegaron aún hacia la prisión. Pero no dejaron de cantar, no dejaron de adorar, no dejaron de creer en Dios. Y escúchame a ti que estás pasando por una oración que no ha sido contestada. La siguiente oración siempre toma más fe que la última vez que tuviste la fe para orar. La siguiente oración toma aún más fe que la última oración que tuviste fe para orar. Sigue orando. Dios está desarrollando un músculo espiritual en ti. Dios está forjando tu fe. Una fe inmovible. Una fe auténtica. Charles Spurgeon lo dice de esta manera. La verdadera oración no es un mero ejército mental y una simple expresión vocal. Es mucho más profunda. Es una interacción espiritual con el Creador del cielo
y de la tierra. No sé tú, pero no me importa solamente estar bien en frente de hombres. No me importa quedar bien en frente del mundo. Me importa quedar bien ante los ojos de mi Creador. Me importa quedar bien, aunque no sea popular ante el mundo, pero si tengo a Cristo, lo tengo todo. Lo tengo todo, y eso es lo que yo quiero llevarte. Hoy quiero orar y cantar para que se rompan cadenas en tu vida. Orar y cantar. Orar y cantar. Quiero ser sincero, no siempre nos sentimos orar y adorar. Pero nuestras oraciones no pueden seguir estando limitadas a nuestras emociones. No solamente oramos o cantamos cuando sentimos hacerlo. Lo hacemos por convicción, por lo que Él ya ha hecho y lo que Él va a hacer. Por eso es que seguimos regresando a Él. No lo oramos por sentimiento, no oramos o cantamos porque el día de hoy me siento bien y voy a estar ahora sí en medio de la presencia de Dios. No, aun cuando no te sientas bien, aun cuando no exista ese sentimiento de sentarte en un auditorio, el estar parado en su presencia, como lo vemos desarrollado en esta historia. Estos hombres estaban orando para ellos, pero todos en ese lugar quedaron libres. Libres. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que en espíritu sí levantamos nuestras manos y cantamos una vez más. Pero en verdad aquellos que cuando no se sienten a adorar, aún siguen adorando porque Dios es bueno. Tu alabanza tiene que superar, mi hermano, tus preferencias y tus sentimientos. Tienes que seguir adelante en este lugar. Imagínate que Jesús el día que fue a la cruz diga, hoy no me siento morir. No, Jesús, tú escuchas decirle delante del Padre, hey, si es posible pasa de mí esta copa. O sea, mis sentimientos no me dejaban avanzar, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por convicción fue a la cruz para seguir adelante y poder salvar a este mundo. La adoración es un comando, la Biblia lo dice, que dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Hay tres maneras de adorar que la Biblia lo expresa. La primera es yadá en hebreo, que es levantar nuestras manos con todo lo que somos. La segunda es samar, un cántico desesperado, cuando ya no puedes más pero aún sigues adelante, ese es samar. Y el último es halal, que significa alabar, honrar o elogiar a Dios. ¿Qué es eso? Sin reservas. Yo te alabo, Dios. No importa lo que hagas, yo te alabo. Aleluya a ti. Por eso Hechos lo decía de esta manera. En eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Y al instante se abrieron todas las puertas y todos los presos se soltaron las cadenas. Dios hoy quiere romper las cadenas en tu vida. Dios te ha traído para este momento para romper algo generacional en tu familia. Dios te ha traído en este momento para romper un yugo que constantemente ha estado sobre tu vida. Dios te ha traído en este momento para romper maldiciones generacional, adicciones en tu lugar o en tu casa. Porque la palabra dice que cuando estaban en ese lugar, en medio de ese cántico, todos fueron libres. Me encanta lo que dice C.S. Lewis. Dice, es en el proceso de ser adorado que Dios comunica su presencia a los hombres. Es cuando adoramos que nos damos cuenta que Dios está aquí. Es cuando adoramos que nos damos cuenta que Dios está aquí. Y vamos a ser sinceros, yo me imagino ese lugar golpeados, confundidos, tristes. Pero Pablo y Silas estando ahí, yo me imagino a Pablo decirle, hey Silas, vamos hermano, vamos a cantar juntos. Vamos a cantar juntos. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas
Dulces olas para tu consuelo, felicidad. Venga, Silas, tú y yo podemos hacerlo. Levanta tu cántico en los peligros y en el dolor. A cada paso su protección, calma le infunde, santo vigor, nuevos alientos al corazón. Vamos, Silas. Yo sé que te sientes dolido, yo sé que a lo mejor tu brazo, tus piernas te duele, pero vamos a hacerlo aún más alto. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Y yo no sé si ese fue el momento en que, cuando estaba a punto de todo romperse, cantaron con todo su corazón: mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Qué fácil es cantar cuán grande es Él cuando todo va bien, pero en medio de su prisión cantar cuán grande es Él. O cantar la canción que estábamos ahorita: clamo a Cristo, clamo al nombre que salva, reina en poder y victoria. Tu nombre tiene poder cada vez que clamo a Él. El seguir cantando, el seguir adorando hasta ver cómo el milagro se desarrolla, el decirle: digno eres tú, te adoraré, digno eres tú. Podemos hacerlo, iglesia. Puedes hacerlo el día de hoy. ¿Por qué no te pones de pie conmigo en este momento? ¿Y por qué no hacemos de este espacio una de esas tardes de alabanza y adoración? Quiero darte libertad. Puedes quedarte en tu lugar, puedes pasar aquí enfrente, donde tú quieras. Puedes moverte en el auditorio si te sientes bien, donde tú quieras. Yo sé que Dios el día de hoy está rompiendo algo generacional. Yo sé que el día de hoy está rompiendo un yugo en tu vida. Está quitando una adicción. Pero necesitamos reconocer nuevamente a quién estamos adorando. Dejar de minimizar tiempos como estos en su presencia. Hoy adoramos porque el día de hoy nuestro Dios va a hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Recuerda, antes de que existió un sermón, existió oración y una canción. Yo quiero orar y cantar como Silas y Pablo lo hicieron, como ese día, hasta que se rompan las cadenas. Cierra tus ojos en este espacio y vamos a pedir que ese mismo Dios que rompió las cadenas, que hizo temblar esa prisión, el día de hoy se manifieste en este lugar. Tal vez tú lo vas a querer hacer con tus manos levantadas, si lo quieres hacer. Tal vez tú no tengas inclusive una voz, pero ¿qué crees? Tu espíritu sigue cantando, y la Biblia lo dice, que el espíritu entiende aún nuestro clamor, aún un llanto. Lo entiende. O tal vez quieras arrodillarte en su presencia y decirle: aquí estoy. Me siento en esta prisión, pero te necesito a ti. El día de hoy, iglesia, vamos a comenzar con esto, y comienza a orar. Comienza a orar. Comienza a orar y comienza a decirle: Señor, yo sé que la adversidad se ve complicada, yo sé que la enfermedad se ve complicada, yo sé que tengo el diagnóstico, yo sé que tengo también el proceso legal, pero el día de hoy yo creo que eres más fuerte. Yo creo que eres más fuerte. Comienza a adorar, comienza a adorar, comienza a levantar tu voz, porque este es un encuentro personal. Dios está a punto de llenarte el día de hoy. Está a punto de derramarse su presencia, y los que están dispuestos, yo quiero que extiendas tus manos como que estás a punto de recibir algo. Dile a ese espíritu: Señor, yo no tengo las fuerzas, pero quiero que levantes mis manos el día de hoy. Quiero recibir más de ti para poder seguir adelante. Quiero estar en tu presencia. No quiero subestimar más un tiempo, el día de hoy, de estar contigo y ver lo que puedes hacer en medio de la alabanza de tu pueblo. Tu palabra lo dice, que ahí es donde tu espíritu se mueve.
Hey, bienvenido al YouTube de Substance Monterrey. Soy el pastor Isaac Cortés. Espero que estés disfrutando el contenido de nuestro canal. Tenemos sermones, tenemos algunas series con temas que tal vez puedan interesarte, algunas enseñanzas también en los pequeños cortos y tenemos recursos musicales tal vez para tu iglesia local. Si te gustó algo de lo que estás viendo, por favor déjanos un comentario, suscríbete, compártelo con alguien más o dale al menos un like. Si te encuentras dentro del área de Monterrey, aquí en México, pues no dudes en visitarnos. Ahí en nuestra página substancemty.com/visítanos. Ahí puedes encontrar los horarios y dónde se encuentra nuestra localidad. Nos vemos, que Dios te bendiga.